Hola, ¿cómo están? Con este video vamos a dar comienzo a la unidad 5, estimación de parámetros. En unidades anteriores les hemos contado que uno de los propósitos fundamentales de la estadística es usar la información que se tiene de una muestra para hacer inferencias acerca de la población de la cual proviene esa muestra. Las técnicas de inferencia estadística se pueden clasificar en dos grandes ramas, la estimación de parámetros y la prueba de hipótesis. En esta unidad vamos a ver las distintas alternativas que tenemos para hacer estimación de parámetros y en las unidades que siguen de la asignatura vamos a ver distintas pruebas de hipótesis según el objetivo que se persiga probar. Si recuerdan, en la unidad número 3 hemos mencionado que una población se puede caracterizar a través de medidas numéricas y esas medidas numéricas se denominan parámetros. En la práctica lo que suele suceder es que esos parámetros no son conocidos. Entonces, puede ser que el objetivo de la investigación que estemos realizando sea, a partir de la información disponible, que seguramente va a ser la información muestral, tratar de dar un valor o una medida que sea una buena representación de ese parámetro que no conocemos. Para eso tenemos dos caminos posibles. Podemos utilizar una estimación puntual o una estimación por intervalo de confianza. De manera general, vamos a simbolizar con la letra griega tita al parámetro de interés y con tita sombrero a el estimador del parámetro. ¿Sí? Ese tilde que ven dibujado arriba del parámetro significa que es un estimador del parámetro que tenemos por debajo. Supongamos que tenemos una variable aleatoria cuya distribución depende de un parámetro que no conocemos. Y además tenemos una muestra aleatoria de esa variable. Vamos a llamar estimador a una nueva variable aleatoria que va a ser una función de esas n variables que componen nuestra muestra aleatoria. De manera general lo simbolizamos de esta manera. Tita sombrero es una función g aplicada en esa muestra aleatoria. Por ejemplo, si quisiéramos estimar a la media poblacional, un estimador que podríamos proponer es la media muestral, que como pueden notar, es una función de las n observaciones que componen a la muestra aleatoria. Por otro lado, definimos que una estimación es el valor observado de ese estimador cuando realizamos un muestreo. Es decir, cuando tenemos la muestra aleatoria y tenemos los valores observados, calculamos nuestro estimador y ese resultado numérico que obtenemos va a ser nuestra estimación. Por ejemplo, supongamos que tita es el parámetro mu, que es la concentración promedio de colesterol, de HDL, en individuos sanos. Tomamos una muestra aleatoria de 40 individuos sanos, ¿sí? Tenemos los valores que observamos para cada uno de ellos y obtenemos que la media de la muestra nos dio 50,3 miligramos por decilitro. Entonces, el estimador X media que propusimos en esta muestra aleatoria toma el valor 50,3 y es una estimación del promedio poblacional. En la primera unidad de estadística descriptiva, estudiamos, por ejemplo, que para un conjunto de datos podíamos hacer referencia a la posición central usando la media muestral o la mediana muestral. Entonces, esto nos da la idea de que para muchos parámetros no existe una única función de la muestra para usar como estimador de ese parámetro. Entonces puede que nos preguntemos cuál de los estimadores nos conviene usar para estimar el parámetro. Para que un estimador sea admisible, es decir, que lo podamos elegir como estimador de un parámetro, le vamos a pedir que tenga ciertas propiedades. Vamos a ver ahora cuáles son esas propiedades de un buen estimador. Por un lado, vamos a querer que sea no viciado o insesgado. Esto es, que si miramos la distribución muestral de ese estimador, su esperanza coincide con el parámetro que nos interesa estimar. Por ejemplo, en la unidad 4, vimos que la esperanza de X media era igual al parámetro mu de X, ¿sí? O que la esperanza de la frecuencia relativa de un suceso era igual a P, la probabilidad de que ocurra ese suceso, o bien que la esperanza de la variancia muestral era igual a la variancia poblacional. Esto quiere decir que estos tres estimadores que estuvimos estudiando son insesgados para estimar a cada uno el parámetro que corresponde. Por otra parte, le vamos a pedir también al estimador que, además de insesgado, sea consistente. Esto es, que la variancia en la distribución muestral tienda a cero cuando el tamaño de la muestra que estamos utilizando
sea grande, cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito, para decirlo matemáticamente. En los 3 estimadores que estuvimos estudiando en la unidad 4, vimos que las variancias están divididas por n o por n-1. Esto quiere decir que si hacemos que ese n tienda a infinito, que el tamaño de la muestra sea muy grande, entonces estas variancias van a tender a 0 y estos 3 estimadores que estamos proponiendo son consistentes. No sé si lo recuerdan, pero en la unidad 1 vimos que sería razonable, quizás, un estimador para la variancia que sea la suma de los desvíos al cuadrado dividido n. Naturalmente uno podía pensar en ese estimador. Y dijimos que íbamos a justificar más adelante por qué no lo elegíamos y elegíamos el estimador s cuadrado tal como lo definimos. La razón por la que no elegimos este estimador, que aquí lo llamamos s cuadrado prima, es porque es sesgado. Fíjense, vamos a demostrarlo. Recordemos la fórmula de la variancia muestral, ¿sí? Que es la suma de los xi menos x media al cuadrado y todo eso dividido n-1. Si tomamos este nuevo estimador que propusimos y multiplicamos y dividimos por n-1, ¿sí? Podríamos tener en cuenta que esta que estamos señalando aquí, coloreando, es la variancia muestral definida como s cuadrado de x. Entonces, hay una relación matemática entre este nuevo estimador y el estimador que usamos siempre, que conocemos sus propiedades, y es que el s cuadrado prima es igual a n-1 por n de s cuadrado de x. Entonces, aplicando las propiedades que sabemos de esperanza, podríamos calcular la esperanza de s cuadrado prima. ¿Sí? Tenemos la esperanza de n-1 sobre n por s cuadrado de x, esto es la esperanza de una constante por una variable. Entonces, esto nos quedaba igual a la constante por la esperanza de la variable, y la esperanza de ese cuadrado de x, ya la estuvimos estudiando, era igual a sigma cuadrada. Por lo tanto, la esperanza de este estimador, que quizás se nos hubiera ocurrido proponer, ese cuadrado prima de x, es igual a n-1 sobre n por sigma cuadrado de x. Entonces, podemos ver que no coincide su esperanza con el parámetro que queremos estimar. ¿Sí? Incluso es un poco menor, porque n-1 sobre n es un valor menor a 1. Con lo cual, este estimador que se podría proponer en realidad subestima al verdadero valor del parámetro que nos interesa. Por eso no elegimos este estimador y elegimos el estimador s cuadrado tal como lo definíamos, porque s cuadrado sí cumple la propiedad de ser sesgado. Bien. Retomemos entonces cuáles eran las formas de estimación. Dijimos que podíamos hacer una estimación puntual o por intervalo de confianza. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La estimación puntual consta de 3 pasos. Lo primero que vamos a hacer es definir cuál es el parámetro que queremos estimar, ¿sí? Una vez que lo identificamos, vamos a seleccionar a aquel que sea un buen estimador de ese parámetro, ¿sí? Que sea insesgado y que sea consistente para estimar ese parámetro. Y luego vamos a sacar una muestra aleatoria en la población, vamos a calcular el valor observado para el estimador, es decir, vamos a calcular la estimación. Ese resultado que obtenemos va a ser la estimación puntual del parámetro de interés, ¿sí? Simplemente vamos a tener un único valor que nos hable acerca de qué número o qué valor está tomando el parámetro en la población. Como se pueden imaginar, cada estimador tiene una distribución muestral asociada y el valor que podemos obtener cuando hacemos una sola muestra va a variar dentro de ese campo o rango de valores posibles para el estimador. Entonces, con una estimación puntual no sabemos nunca cuán cerca estamos de ese parámetro que no conocemos. Por otro lado, podemos hacer una estimación por intervalo de confianza. Esto consiste en encontrar dos números, ¿sí? A y B los vamos a llamar, y a partir de una muestra dada vamos a calcular un intervalo entre A y B que cubra al valor del parámetro con una confianza predeterminada que la vamos a simbolizar 1 menos alfa. Las ventajas que tiene hacer este tipo de estimación es que vamos a poder hablar de precisión en la estimación que estamos haciendo. Eso lo vamos a ver con el margen de error, que es la semiamplitud del intervalo que calculamos. Y también vamos a tener una medida objetiva del grado de confianza con el cual estamos realizando la estimación. En cambio, en la estimación puntual, al dar un único valor, no vamos a poder saber con qué precisión estamos haciendo las estimaciones que estamos brindando. Para construir un intervalo de confianza, vamos a
seguir los siguientes pasos. Primero, encontrar o definir cuál es el parámetro a estimar. Una vez que tenemos a tita, nuestro parámetro, vamos a buscar un buen estimador de él. Luego vamos a fijarnos el grado de confianza. El grado de confianza tiene que ver con la certeza que nosotros tenemos de que nuestro intervalo cubra al valor del parámetro real, a ese valor verdadero que tiene el parámetro. Entonces, vamos siempre a trabajar con grados de confianza que sean altos. En la práctica solemos usar 90%, 95%, 99% también, ¿sí? Siempre valores, grados de confianza, valores de grado de confianza que sean altos. Luego vamos a tener que definir una variable que tenga al parámetro a estimar, al estimador que elegimos en el segundo paso, y que conozcamos su distribución de probabilidad. Además, nos dice ahí una aclaración entre paréntesis, si la expresión que nosotros necesitamos para conocer la distribución tiene algún otro parámetro, ese otro parámetro tiene que ser conocido. Una vez que tenemos la variable y determinada, vamos a elegir dos valores en el rango de variación de esa variable, de modo tal que la probabilidad de que nuestra y se encuentre entre esos dos valores sea igual al grado de confianza que nos fijamos para la estimación. Hacemos un despeje del valor del parámetro y vamos a obtener dos expresiones para los límites inferior y superior del intervalo de confianza. A partir de esas expresiones vamos a, con la información de una muestra, calcular lo que llamamos el intervalo de confianza, propiamente dicho, que va a ser el intervalo AB que nos proponíamos. Lo último que vamos a hacer, y esto tiene que estar siempre cuando hagamos una estimación por intervalo de confianza, es hablar de una conclusión, ¿sí? Vamos a establecer que se concluye con un grado de confianza 1 menos alfa, que el intervalo que hallamos cubre al valor del parámetro que nos interesaba. Ahora bien, ¿qué significa el grado de confianza que venimos mencionando? Bueno, si nosotros tomáramos distintas muestras de esa variable que nos interesa, todas del mismo tamaño, y para cada una de ellas calculáramos el intervalo de confianza que corresponde con la expresión que hayamos siguiendo los pasos anteriores, 1 menos alfa de cada 100 intervalos van a cubrir al verdadero valor del parámetro, ¿sí? Como sucede, por ejemplo, en esta representación gráfica. Imaginémonos que tita es el verdadero valor del parámetro, no lo conocemos, ¿sí? Y como pueden ver, algunos de los intervalos lo cubren a ese verdadero valor. Mientras que hay algunas muestras que nos van a dar intervalos que no cubren al verdadero valor del parámetro. Por eso hablamos de confianza, porque nosotros luego en la práctica vamos a trabajar con una sola muestra y vamos a confiar de que es una de las muestras que sí cubre al parámetro tita y no una de aquellas pocas que no cubren al verdadero valor de ese parámetro. Bien, hasta acá lo que fue la introducción para las formas de estimación que vamos a trabajar más adelante. En los próximos videos vamos a ver cómo hacer una estimación por intervalo de confianza para la media, en otro para la variancia poblacional y en otro para la proporción poblacional. Nos vemos en próximos videos.